Ahora, ¿cómo se genera la pensión según la ley? Porque hay gente que dice, oye, pero la AFP me dio una mala pensión, como si hubiera un funcionario de la AFP con un cajón con billete y amaneciera egoísta o amaneciera generoso ese día y le diera la pensión. La verdad que no, la verdad que aquí hay una fórmula, que está en la ley, una serie de normas, cómo se calcula la pensión, y eso no depende de la voluntad, de la generosidad, ni del buen criterio o mal criterio o del egoísmo de la AFP, sino que depende de una ley, ¿no es cierto? Y la ley dice, mire, usted toma la cantidad de plata que ahorró, que juntó en los años que trabajó y que cotizó, y se aplica una fórmula matemática actuarial que está en la norma, que es una tabla que establece cuál es la probabilidad que la persona viva distintas cantidad de años, ¿no es cierto? Porque, claro, habrá gente que pueda vivir 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, pero también puede haber alguien que llegue a los 100 años. Son pocos los que llegan a 100 años, yo espero no estar entre ellos, pero hay una pequeña probabilidad. Y al calcular esto, de hecho la fórmula llega absurdamente desde el punto de vista intuitivo, pero correctamente desde el punto de vista matemático, a los 110 años. Por supuesto que la probabilidad de que alguien llegue a los 110 años es 0, ¿no es cierto? Y entonces, para calcular la pensión, se va multiplicando el número de años por la probabilidad que eso ocurra. Entonces, efectivamente, la fórmula incluye los años 80, 85, 86, 87, 90, 95, 96, 99, 101, 102, hasta el 110. Pero al multiplicarlo por la probabilidad que eso ocurra, como eso es 0,0000, el efecto de la pensión es prácticamente nulo. Es nada más que una fórmula matemática que se ocupa en todas partes del mundo, esto no tiene nada que ver con Chile, para tratar de matemáticamente asegurarse de que la plata alcance. Porque el gran problema al final cuando la persona jubila es que esta persona juntó 20, 50, 100 millones de pesos, da lo mismo cuanto sea, pero ¿cómo le calculo la pensión? Porque si se la calculo mal y se le acaba la plata, ¿cómo vive? Entonces, para eso existe esta fórmula matemática, para tratar de cautelar que le quede plata a pesar de que viva más de lo que en promedio viven las personas. Entonces, eso calcula la pensión, que es la pensión, digamos, que viene directamente del esfuerzo personal de cada uno de nosotros, de lo que contribuimos en las cotizaciones, más la rentabilidad que nos generó la administración de nuestras platas por parte de la AFP. Y ahí viene un componente solidario, que es un componente que pone el Estado, que con sus impuestos, o con los impuestos, mejor dicho, que pagamos nosotros, porque el Estado no es dueño de los impuestos, somos nosotros los que pagamos los impuestos, ¿no es cierto?, le agrega, complementa, le subsidia la pensión a los que forman parte del 60% más pobre. Y entonces ahí hay un complemento, hay un monto de plata adicional. Y esa gente que es parte del 60% más pobre, entonces tiene la pensión que generó por sus propios ahorros, más la rentabilidad que obtuvo en la cuenta individual de la AFP, más el aporte solidario que le entrega el Estado. Y eso le da la pensión final. Entonces, esta fórmula, que calcula cómo distribuir el ahorro acumulado en el número de años que faltan para que la persona en algún momento muera, fecha que por cierto desconocemos, se influye mucho por los años de jubilación, perdón, con los años que le faltan, claro, años de jubilación, quiero decir, los años en que va a vivir como jubilado. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Chile y lo ha pasado en el mundo? Que los avances de salud, la cantidad de agua potable, la medicina, los adelantos de la medicina, en fin, etcétera, etcétera, y también el aumento del ingreso, el nivel de vida y la calidad de vida, ha generado que las personas vivan mucho más, vivan 10, 15 años más de lo que vivían cuando se calculó originalmente el sistema en los años 80. Eso significa que ahora hay que hacer alcanzar la plata a más años de lo que se pensaba originalmente. Y por otra parte, estos fondos tampoco se le pasan al tiro a la persona, ¿no es cierto?, sino que se le van cuoteando, se le van pagando mensualmente en una jubilación. En eso consiste el sistema de pensión en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto?, que entrega pensiones mensuales. ¿Para qué? Para que la persona no se gaste la plata y se quede sin dinero sorpresivamente. Y como esa plata se va a entregar, como decía, mensualmente, hay una plata que se sigue invirtiendo. Por tanto, en esta fórmula también incide cuál es la rentabilidad que van a tener
esperada y que van a tener esos fondos. Esos fondos siguen depositados y siguen ganando plata, ¿no es cierto? Y eso incide también en el monto de la pensión que vaya a tener la persona.